Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve sesión relacionada con el estudio de la MIG-SP12 inventarios. Eh, Vamos a estudiar unos cuantos párrafos como para ir poniéndonos en contexto de qué trata esta MIG-SP. Como les dije clases pasadas, eh, las MIG-SP contienen una serie de literatura en donde te dicen lineamientos que tienes que seguir, ¿no? Te dice, haz tal o cual cosa, activa tal cosa, mide tal cosa, presenta los estados financieros de tal manera. Te dan muchos lineamientos, ¿no? Pero lo que no te da específicamente o lo que no te dice específicamente es por qué te pide que hagas tal o cual cosa. Simplemente te dice, hazlo, pero no te comenta el trasfondo, ¿no? El por qué tienes que hacer lo que ellos están pidiendo, ¿no? Un ejemplo acá básico, estoy en la mañana, estaba estudiando otras mixes de P, la 9 la 12 flujo efectivo. Cada uno tiene una peculiaridad, ¿no? El secreto está básicamente en conocer el trasfondo, ¿no? Y justamente me topé acá con la amiga SP12 y decidí justamente hacer esta charla. Por ejemplo, acá sabemos que toda NIC SP representa una política contable y cuando hablamos de una política contable, esta lo que hace es básicamente reconocer, medir, presentar y revelar hechos económicos relacionados con esa política contable. Es decir, si cogemos la NIC SP12 de inventarios, seguramente va a haber mucha literatura relacionada con cómo reconocer, medir, presentar y revelar los inventarios. Eso es todo, ¿no? Los inventarios normalmente que se reconocen como un activo y después lo reconoces como un gasto, ¿no? En determinado periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo lo mides? Pues normalmente lo mides en costo histórico, normalmente, ¿no? Es su costo de compra. Después, ¿cómo lo presentas? Pues lo presentas en el F1, el estado de situación financiera, dentro del rubro de inventarios. ¿Y cómo lo revelas? Pues lo revelas a través de una política contable de inventarios y a través de notas a los estados financieros, de un rubro llamado inventarios, donde ves una columna del año pasado, una columna de presente años y comienzas a hacer tus comentarios acerca de las variaciones, ¿no? De alguna manera lo que les comento, de activarlo, de medirlo el costo histórico, de presentar los estados financieros, son temas básicamente de rutina, ¿no? Lo hacemos creo que trimestral, semestral, anualmente. Sin embargo, aún no se considero, ¿no? No se ha profundizado el contexto que hay detrás del por qué hacemos lo que hacemos con respecto a la NIC SP12 de inventarios. El estudio de las brechas contenidas en esta NIC SP12 se volverían un poco más interesantes de acuerdo al tipo de inventario que ustedes manejan en sus unidades ejecutoras. La idea principal de toda política contable, en este caso la política relacionada con inventarios, es finalmente coger hechos económicos que resulten materiales, ¿no? Que resulten materiales. Si, por ejemplo, ustedes me dicen que tienen en su almacén inventarios tales como, no sé, útiles de escritorio, borradores, lapiceros, posiblemente esos hechos económicos no entrarían a tallar acá dentro de esa NIC SP2, ¿no? Y esta NIC SP2 está elaborado para hechos económicos materiales, mucho más interesantes y que de alguna manera representan el giro de negocio, ¿no? De la entidad, ¿no? O son inventarios que sirven para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad, pero en una mayor medida, ¿ya? Se me ocurre Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene una serie de insumos médicos, ¿sí? De todo tipo, mascarillas, qué sé yo, agujas, qué sé yo, todo tipo de insumos médicos, ¿no? Ahí sí entraría a tallar, por ejemplo, la MIC SP12 implementario, tranquilamente. Pero si me hablan de que tengo papel bond, borradores, lapiceros, resaltadores, creo que eso escaparía de este mapeo, ¿no? De cómo funcionan tus inventarios en tu entidad. ¿Ya? Eso de, eso de antemano, creo que tal vez sería interesante si vemos, no sé, el Ministerio del Interior, ¿no? Que tiene municiones, que tiene, no sé, una serie de arsenal militar
controlado a través de un almacén, ¿no? Creo que eso sí tomaría mayor importancia, mayor relevancia, ¿ya? Sin embargo, eso no quita que nosotros demos una lectura al contenido de la NIC SP12, inventarios, pero tomando en cuenta que deben entender el trasfondo de todo esto, ¿ya? Ahí está la clave del estudio de cualquier NIC SP en realidad, ¿sí? Hasta el momento, colegas, ¿se me iba a escuchar correctamente? Antes de continuar, antes de continuar. ¿Sí? Todo bien, ¿no? Gracias. Bien, entonces, miren, normalmente ustedes compran activos corrientes y no corrientes, ¿no? Los activos corrientes son sus inventarios, ¿no? Sus bienes de almacén. Eso que registran popularmente en la cuenta 3, ¿sí? Aparte también ustedes compran bienes de capital, lo registran en la cuenta 15, bienes de capital, activos fijos. Uno es activo corriente, el otro es activo no corriente. El punto es que son activos. Y por lo mismo que son activos, colegas, de alguna manera están expuestos, al segundo, que es los activos fijos, está sujeto a una depreciación, ¿no? ¿Sí? El primero no, el primero se consume rápidamente y se registra un gasto. El segundo lo consume, pero no lo consumes rápidamente, lo consumes de manera progresiva durante toda su vida útil. Y también lo registras en un gasto, pero lo registras en un gasto llamado depreciación, ¿no? Igual pasa con los activos intangibles. Lo consumes de manera periódica durante su vida útil y lo consumes, lo mandas al gasto a través de un concepto llamado amortización, ¿no? Creo que hasta ahí todos estamos familiarizados con esos conceptos. El punto es de que los activos, aparte de que se consumen, se desgastan, ¿sí? También se deteriora, por múltiples motivos, se deteriora, ¿ya? Y los inventarios no se escapan de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera, como tenemos un almacén con bienes inmateriales, insignificantes, como papel bond, útiles de escritorio y demás, ¿sí? Como que no le damos mucha importancia al control interno que hay en el área de almacén, ¿sí? Entonces, posiblemente muchas de las entidades se me ocurre, hagan un inventario al fin de año, ¿ya? De repente ustedes hacen actas de conciliación mensual con el área de almacén. Entradas, salidas y saldos. Entradas, salidas y saldos, todos los meses, ¿ya? Pero también hacen un inventario anualmente, ¿sí? Hacen un inventario y de repente sus saldos contables, pues coinciden con sus saldos contables coinciden con el saldo que tiene el almacenero, ¿no? En su cuenta 3 y todos contentos, ¿sí? Pero el punto es que muy pocos, muy pocos analizan si la mercadería que tienen en almacén, ¿ya? Está sujeto a un deterioro, si ha presentado indicios de deterioro, ¿no? Hacen el inventario al barrer, todo está completito, cuadra con mi cuenta 13 y ahí quedó todo, ¿no? No es como cuando haces tu inventario de bienes patrimoniales, ¿no? Al menos ahí ves que hay un sobrante, un faltante por ahí. Al menos algo adicional sacas en ese inventario. Pero cuando son inventarios de bienes de almacén, como que no le toman mucha importancia, se hace el conteo y todo cuadra y listo. Pareciera que todo estuviera bien, pareciera, ¿ya? Pero les apuesto que nunca han hecho una evaluación del deterioro, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Básicamente lo que debemos hacer todos los años, colegas, es una evaluación del deterioro de sus bienes de almacén. Pero tampoco no vamos a evaluarlo así por así, ¿no? Tiene que haber algún tipo de indicio que nos alerte de que nuestras mercaderías están deterioradas. Es como cuando ustedes van al hospital o al médico, es porque tienen algún indicio de que algo anda mal en su salud, ¿sí o no? Porque si no, no van. Igual pasa con el tema de la mercadería, ¿no? Tiene que haber indicios que muestren que efectivamente tu mercadería está deteriorada para poder hacer la evaluación correspondiente y ver si vale lo que vale esa mercadería a la fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente, cuando ustedes tienen mercadería en el almacén, ¿ya? Lo tienen registrado ¿a qué? A su costo histórico, ¿sí o no? A su costo de compra, ¿ya? ¿Sabe Dios desde cuándo tendrán esa mercadería en almacén? Pero lo tienen registrado en su cuenta 13 a su costo de compra. Si lo compré hace 5 años y me costó 100 soles, les apuesto que a la fecha si tienen esa mercadería, lo tienen al costo de 100 soles.
a pesar de que han pasado 5 años. Entonces, lo que buscamos es que, o lo que les pido es que hagan una evaluación de deterioro de sus mercaderías, al menos una vez al año, al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque se trata de un activo y como cualquier activo está sujeto a un deterioro, ¿ya? Pero para eso necesitan ustedes indicios, indicios, ¿no? Que les haga esa pregunta, oye, ¿estará deteriorado? ¿No? Porque de repente estoy haciendo un trabajo en vano. Entonces, esos indicios son fáciles de buscar, colega. Lo único que tienes que hacer es una pregunta, o sea, entrevistas al almacenero, le haces un inventario y le preguntas, ¿no? ¿Tienes productos obsoletos? ¿Tienes productos vencidos? Dime la verdad, ¿no? ¿Tienes productos obsoletos, vencidos? ¿Tienes bienes sin movimiento los últimos 12 meses? ¿Tienes mercadería acá en el almacén que te costó a cierta fecha, te costó, no sé, 100 y ahora, no sé, pues porque Trump sacó este tema de los aranceles, ya no cuesta 100 sino vale 20? ¿No? Ha habido una caída estrepitosa en el precio del mercado de la mercadería que tú tienes actualmente en el almacén. ¿Tus productos están todos nuevecitos o presentan por ahí algún daño físico o defecto de fabricación? Por ahí, por si acaso, en tus bienes, tú que sabes, tú almacenero que sabes tanto de la rotación de estos bienes de almacén, por ahí tienes algún bien que planeas dejar de usarlo, ya no utilizarlo. ¿Está sobreestoqueado? ¿No? ¿Me entienden? Entonces comienzas a indagar, a hacerle preguntas al almacenero y probablemente, colegas, tengan la plena seguridad de que te va a decir sí, 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 sí. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Bueno, porque nunca me lo preguntaste, ¿no? Pero de que sus mercaderías están deterioradas, colega, lo están. No digo todas, ¿ah? Pero lo están. Hay mercaderías que están sobrando, sobreestoqueadas. ¿Por qué lo habrán comprado? Sabe Dios. Están ahí, sin darse la rotación. ¿No? Hay mercaderías que sin rotación hace 12 meses, hay mercaderías obsoletas, vencidas, dañadas físicamente, que no se plantean utilizar, ¿no? Hay de todo. Entonces, el trabajo es justamente evaluar esas mercaderías, el valor de esas mercaderías. Y ustedes se dirán por qué, ya. Ustedes se dirán por qué. Supongamos que ese almacén ya no fuera de la entidad, ya, sino fueran de ustedes. Y a ustedes les haya dolido sacar de su bolsillo dinero para comprar esa mercadería de almacén. ¿Ustedes comprarían mercadería para tenerlo guardado? Así nomás, botar la plata. ¿Saben cuál es el objetivo principal de comprar un activo, sea corriente o no corriente? El objetivo principal es recuperar la inversión hecha en ese activo. Ese es el objetivo principal. Nada se compra por comprar. Ya sé que la realidad te puede decir otra cosa, lo sé, ya. Pero en teoría, la NIC SP, todas las NIC SP trabajan sobre un buen sistema de control interno, ¿ya? Donde hay una buena gestión, una buena administración de los activos y pasivos de una entidad. Si tú compras activo, lo haces con la finalidad de recuperar la inversión hecha en ese activo. Si yo me compré un activo que me costó 100, un inventario que me costó 100, tengo dos formas de recuperar esa inversión. Una es vendiéndola y con eso recupero mi inversión inicial más una pequeña utilidad. Y la otra es consumiéndola en favor de la población. ¿Por qué? Porque doy un potencial de servicio a esa población. Pero la clave de toda esta historia de las mixes de P es justamente la mejor gestión de activos y pasivos de una entidad dentro de un buen sistema de control interno, ¿ya? Sobre eso se construye la literatura de las mixes de P. Acá no existe que no hago conciliaciones, que el almacenero no me reportó la información, que acá se compran por comprar, ¿no? Que puse en la cuenta 13 y después lo mandé al gasto, ¿cómo hago la reclasificación? O sea, las NICs SP no trabajan sobre un contexto desordenado, ¿ya? Con lo que buscan es, en base a buenos controles internos, ver cómo se puede optimizar el uso
de los activos y pasivos de la entidad. Si tienen un desorden en su sistema de control interno, si compran por comprar, si no tienen inventario, si no hacen conciliaciones como almacén, las NIC-STP no les sirve de nada. Muchos me dirán, ¿y qué dice la NIC-STP al respecto si estoy desordenado? Nada, no te va a decir nada, porque no trabaja sobre un ambiente informal, desordenado. Trabaja sobre un buen sistema de control interno. Sobre eso toma decisiones, ¿ya? Sobre una gestión por resultados. Si no estás en ese ambiente, no te va a decir nada. O sea, no te va a dar las alternativas para salvarte. ¿Me entiendes? Por eso que hubo una preetapa antes de la adopción del NICS-SP que se llamaba saneamiento contable. Y la clave del saneamiento contable era primero sanear los controles internos. Muchos pensamos que las cuentas contables están diseñadas para poder parchar o tapar las fallas de control interno de tu entidad. Las cuentas contables simplemente es un reflejo de tu entidad, de cómo gestiona sus recursos, bien o mal. No sirve para ajustar a un desorden de control interno. No lo sirve. Y entonces, si hay una pregunta sobre una falla de control interno y qué dice la NIC-SP al respecto, pues no existe. Entonces, nuevamente, recapitulando. En el tema de los activos, lo que pretendo, colegas, es recuperar mi inversión a través de una venta o a través de un consumo en favor de la población. Esas son las dos únicas maneras en las cuales yo puedo recuperar la inversión, el desembolso de dinero que hice inicialmente en mi activo, en este caso, el inventario. ¿Ya? Entonces, sobre esa premisa, colegas, y tratándose de un inventario que es un activo de alta rotación, que compro y vendo o que compro y consumo todos los meses, no hay espacio para esos tipos de activos que has comprado y que no tienes guardado en tu almacén. ¿Por qué? Porque estarías yendo en contra de su naturaleza, ¿no? En contra de su naturaleza funcional. No puede estar ahí, estoqueado, sin movimiento, ¿ya? No puede. Entonces tienes que averiguarte qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué hay productos obsoletos, vencidos, no sin movimiento en los últimos 9 meses, con añicos, con daños, ¿no? Sin, sin saber qué cosa hacer con esas mercaderías, ¿me entiendes? Porque esto se trata de gestionar las mercaderías, no de hacer el asiento contable. El asiento contable solamente es un reflejo de lo bien o lo mal que estás gestionando tus mercaderías. Entonces, sobre esta premisa, bajo el hipotético caso, que hay muchos en realidad, bajo el hipotético caso que tienes mercadería guardada de hace buen tiempo, lo más probable es que esa mercadería, por el simple hecho de no haberla utilizado, de no haberla vendido o consumido, ¿ya? Esa mercadería ya no vale lo que vale. Si te costó 100, después de muchos meses de tenerlo ahí guardado, ya no vale 100, pues, colega, vale mucho menos. Supongamos que valga 20, ya no vale 100, sino vale 20. Si te vas al mercado y preguntas, oye, me compré esta mercadería, me costó 100. Así como está, mira, lo tenía guardado en mi almacén. ¿Cuánto crees que me den? 20. Chispa. ¿Ya no vale 100? No, vale 20. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un deterioro de la mercadería. Ha habido una desvalorización de existencia. Cuando hay esa desvalorización de existencia por 80, en este caso, por 80, no es simplemente que tú hagas un asiento contable de desvalorización por 80 y ya está. Y ya hice mi asientito. ¿Entiendes? Ese registro contable de deterioro por 80 que viaja a tu estado de gestión, refleja la gestión que ha hecho la administración con respecto a sus inventarios. El registrar un gasto por de la desvalorización refleja una mala gestión de los recursos de la entidad por tenerlos guardados en un almacén. ¿Me entienden? O sea, nuestro objetivo como contadores no es hacer el asiento contable por la desvalorización, porque me costó 100, ahora me cuesta 20. El objetivo es evidenciar a través de ese asiento contable de desvalorización, que es un gasto para la entidad, es un perjuicio para la entidad, evidenciar que hay una mala gestión
de los recursos que tenemos en almacén y que el almacenero no lo está alertando. ¿Me entienden? ¿Hasta acá se entiende el contexto? ¿Hasta acá se entiende el contexto, colegas? A ver, antes de continuar. Sí, ¿no? Creo que sí. A ver, colegas, ya somos 31 participantes. Se entendió el contexto de por qué quiero saber si las mercaderías guardadas en tu almacén están siendo deterioradas. Es básicamente un chisme, pues, ¿no? Un aviso de que alguien está haciendo mal su trabajo. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve hacer una evaluación de deterioro. Representa, refleja una mala gestión del área de almacén, que finalmente la responsabilidad recae dentro de la administración. Ahora, dicho esto, colegas, dicho esto, si todos estamos de acuerdo hasta acá, hasta el momento, colegas, sí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Con lo comentado, ya, dicho esto, todos de acuerdo, ¿no, colegas? A ver, somos 31 participantes, hasta acá todos de acuerdo, ¿no? Que la desvalorización de existencia finalmente representa una mala gestión del uso que se le tenía que dar al alimentario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo teníamos ahí guardado, ¿sí o no? Ya, no representa un simple asiento. Dicho esto, miren, colegas, ¿qué dice el primer párrafo? ¿Ya? Ni que se peca, eh, ni que se pedos. Párrafo 15. Dice lo siguiente: los inventarios deben medirse al costo o al valor realizable neto. Al costo, ¿se acuerdan que el costo era 100? O al valor realizable neto, que es el valor de mercado. ¿Ya? ¿Cuánto dice que costaba en el mercado? 20. ¿Me entienden? La NIT dice, los inventarios deben medirse al costo o al valor realizable neto. Al costo que te costó 100 o al valor realizable neto, que ahora te cuesta 20. ¿Ya? El que sea el menor, el que sea el menor. ¿Ven? Viéndolo de esa perspectiva, dice, ah, no, yo tengo 100, ahora me cuesta 20, ya pues tomaré los 20, pues, ¿no? Y haré un asiento por devalorización por 80. ¿Ven? La NIC te dice simplemente qué hacer, pero no te dice por qué lo estás haciendo. ¿Me entienden? No te dice cuál es el trasfondo detrás de lo que se está pidiendo. Tus inventarios debes medirlo al costo o al valor de mercado, el que sea el menor. ¿Por qué? No te lo dice. ¿Me entienden? Pero el trasfondo es simplemente una buena gestión de los recursos de la entidad. Entonces, sobre ese contexto, colegas, y después vamos a ir a preguntas, eh, eh, te hacen la pregunta, ¿no? ¿Te aplica este principio? Indirectamente, lo que te está diciendo es, este, vas a tener estos casos. eh, Mire, si te dan cuenta en el párrafo no te habla nada de que estás haciendo una evaluación de deterioro, pero lo estás haciendo, pues. Básicamente, cuando te dice, te aplica este principio es, ¿tú haces evaluación de deterioro? Tendrías que poner sí. Entonces te pregunto, ¿la entidad registra sus inventarios al costo, a su valor neto de realización, el que resulta el menor? Indirectamente te está diciendo, ¿estás haciendo una evaluación de deterioro? Tú pondrás sí, sí o no. Si campantemente pones sí, sí, entonces yo como auditor reviso, a ver, tú dices que sí lo cumples. A ver, muéstrame tus evaluaciones de deterioro que has hecho al menos una vez al año a tu fecha de corte, 31 de diciembre de cada año, de tu almacén, para ver si es cierto que mides entre el costo y el valor neto de realización. Porque esas evaluaciones de deterioro entre el costo y el valor neto de realización lo haces al menos una vez al año cuando tienes indicios de que tu mercadería está deteriorada por los motivos que ya les expliqué anteriormente. ¿Lo hacen o no lo hacen? Si, esta, si esto está vacío, asumo que sí lo hacen. Ahora, yo les pregunto, ya para terminar este primer párrafo, ¿ustedes hacen una evaluación de deterioro de sus inventarios? ¿Sí o no? Los leo. Yo empiezo. No, no lo saben. Ya. No. Asumo que los demás seguirán con lo mismo, ¿no?
Entonces, ven, las mix se entienden desde el trasfondo, no de lo que te dice acá. Ahora sí vamos a las consultas. Julio César nos comenta, ¿no? En el caso de que mis estados financieros no se reflejaran en los inventarios, pero este año realizando un inventario se pudo determinar una cierta cantidad de bienes, se tendrá que dar de alta dichos bienes al valor razonable. Me imagino que aquí también se demuestra una mala gestión de inventario. Sí, así es, en todo sentido, así es, Julio César, ¿no? Tendrías que darle un valor razonable. Lo que sí, a mí particularmente, yo no creo en las altas y bajas, ¿no? Yo soy parte de una comisión de inventario y cuando veo que hay altas, no es que haya altas, sino que había bienes que, o sea, bienes que no se habían encontrado. Esos bienes que no se habían encontrado eran justamente los bienes que me estaban sobrando, ¿no? Y que yo los tenía como altas, pero en realidad eran los bienes que me estaban faltando. O sea, no es que los bienes aparecen así porque así, ¿no? Para que haya una alta en tu entidad, es bien raro, pues, ¿no? Bien raro, ¿no? A menos que alguien haya traído su mercadería y lo haya dejado ahí sin ningún tipo de motivo, ¿no? Es bien raro. Y definitivamente hay una gran falla de control interno. Lo mismo pasa con los faltantes, ¿no? Que te falte algo, algo está pasando, ¿no? En el almacén algo está pasando, definitivamente. ¿Entienden? Entonces, hay una gran falla de control interno. Sobre esa falla de control interno, ¿ustedes creen que el asiento o las cuentas contables han sido diseñadas para hacer mi nota de contabilidad y ajustar esa falla de control interno? ¿Qué hay que ajustar? ¿El asiento contable o que hay que ajustar el sistema de control interno? ¿Me entienden? Mientras no ajustes tu sistema de control interno, van a estar en ese círculo vicioso, ¿no? De estar haciendo ajustes contables, parchando el mal sistema de control interno, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Alberto Fañán nos dice, ¿puedes comentar sobre las obras para otras entidades? ¿Cómo se van a presentar como inventario? Puedes comentar sobre las obras para otras entidades, ¿no? ¿Cómo se van a presentar como inventario? Bueno, no estoy muy al tanto del tema de las obras, pero sí sé que siempre en la combinación de las obras quedan bienes sobrantes, ¿no? Que finalmente eso sí califican como inventarios. O sea, primero eran registrados como construcciones en curso, pero si finalmente esa mercadería te sobra, llámese fierro, cemento, ¿no? Útiles de albañilería, finalmente eso se rectifica a un inventario, ¿no? A un inventario, a una cuenta 3. Y después se transfiere, forma parte del costo de la nueva obra que se pretenda construir, ¿no? Eso porque, bueno, yo cuando estuve en provincia, me hacían esa broma, ¿no? De que eh, uno construía una obra y compraba toda una serie de materiales de construcción. Y justo casualidad, cuando terminaba la obra, todo se había consumido. O sea, las 5 bolsas de cemento, los 4 fierros, los alambres. O sea, el ingeniero era tan, pero tan perfecto de que todo lo que había comprado lo había utilizado de manera perfecta en la construcción. Lo cual evidentemente no es así, ¿no? No es así. Siempre va a sobrar algo, ¿no? Y eso ya no formaría parte del costo del proyecto de inversión, pero especificaría también en el almacén y después se incorporaría al nuevo proyecto de inversión. Adrián nos comenta, profesor, ¿qué pasa con las donaciones? ¿Cómo se ingresa al sistema? Ya. Ahí iríamos al tema de la segunda premisa, colegas. Creo que la primera premisa, lo que se está preguntando, ya vimos, es de que si estás haciendo una evaluación de deterioro, ¿ya? Una evaluación de deterioro. Bien. Partiendo de la premisa que lo que acá queremos hacer es mejorar nuestros sistemas de control interno y hacer una buena gestión por resultados y no preocuparnos tanto en hacer asuntos contables, vayamos a la siguiente pregunta, ¿no? Lo que decía su compañero, ¿no? A ver, vamos a ver. Van a haber muchos casos en los cuales vas a recibir donaciones y transferencias, donaciones del sector privado y transferencias de parte del sector público, de bienes de almacén, de inventario. Lo vas a recibir, pero lo vas a recibir a un costo cero, porque aparentemente es un regalo. Aparentemente, en realidad no es un regalo, te están dando esos bienes para cumplir tus objetivos institucionales, ¿no? Entonces te donan las mercaderías, tú los recibes, la pregunta es, ¿a qué costo lo tendrías que
activar esos bienes, ¿no? Los tendrías que activar a su valor razonable, ¿no? Su valor razonable, que es básicamente el valor de mercado. Te vas al valor de mercado y preguntas cuánto están estas mercaderías en esas condiciones. Ahora, si vamos a la NIC-SP 12 acá, párrafo 16 dice lo siguiente, ¿no? Cuando se adquieren inventarios a través de una transacción sin contraprestación, estamos hablando de donaciones y transferencias, ¿no? Su costo se medirá a valor razonable en la fecha de adquisición. Cuando iba al almacenero y le preguntaba, ¿tú tienes bienes adquiridos sin contraprestación? Me dijo, ¿qué cosa es eso, no? Este, lo que te estoy preguntando es si has recibido donaciones y transferencias. Ah, sí, muchas. Y me mostraba, ¿no? Entonces yo me iba a contabilidad, calladito, le decía, ¿cómo has registrado tus donaciones y transferencias? El contador me decía, ¿de qué donación me estás hablando? Entonces, no, obviamente no había una conciliación mensual entre el almacenero y contabilidad, ¿no? Había mercaderías que probablemente si tú hacías un inventario de esas mercaderías, el contador lo veía como un sobrante, pues, ¿no? Y en realidad eran donaciones y transferencias. E incluso, a pesar de que sabían que eran donaciones y transferencias, lo tenían en su contabilidad a costo cero. Y esas mercaderías no pueden estar a costo cero. Recuerden, colegas, que la clave de tener un activo es recuperar la inversión de este activo a través de su venta o a través de su uso, a través de su uso. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy recuperando la inversión si no sé cuánto cuesta esa mercadería? No, profesor, pero me lo llevo a costo cero. Sí, te lo habrán dado gratis, pero tú sabes que esa mercadería cuesta, porque si no cuesta, no te daría ningún potencial de servicio a la población. Si no te costaría, no podrías revenderlo a alguien. O sea, sí cuesta. Necesitas un punto de referencia. Si pretendes vender esa mercadería que te han donado, necesitas un punto de referencia. O sea, necesitas saber cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque sobre ese costo le tienes que agregar un margen de utilidad y sobre eso lo vendes. Necesitas saber cuánto cuesta porque necesitas saber cuánto potencial de servicio le estás dando a la población cuando le entregues esa mercadería hacia la población. ¿Me entiendes? Necesitas un punto de referencia. Ese punto de referencia es el valor razonable, es el valor de mercado. Te vas al mercado y le dices, ¿cuánto cuesta, no? Esta mercadería en estas condiciones. Y sobre eso ya tendrías un valor razonable. Profesor, ¿puedo traer un perito? No hay necesidad de traer un perito, salvo que sea una mercadería especializada, pues, ¿no? No sé, balas de cañón, cosas por el estilo, ¿no? Pero si estamos hablando, no sé, de repente papelería, útiles de escritorio, simplemente te vas al Google, ves el costo y listo, pues, ¿no? Ahí tienes tu valor razonable. Valor razonable es un valor lógico, un valor que tanto como comprador estarían dispuestos a cobrar y pagar por una transacción en un mercado informado, ¿no? En un mercado informado. Es decir, si yo quiero venderte un paquete de papel bond, ¿no? Que sé que en el mercado cuesta 15 soles o 17 soles, no me lo vas a vender a 100 soles o a 1000 soles, ¿entiendes? Me vas a vender a un precio razonable que yo estoy dispuesto a pagarte y tú estás dispuesto a cobrarme en un mercado totalmente informado, es decir, en un mercado en donde tanto el comprador como el vendedor saben cuánto cuesta el producto materia de la transacción. Por eso se llama valor razonable. Es razonable para ambas partes que intervienen en la transacción. Valor razonable, valor justo, valor lógico, es el valor de mercado. ¿Ya? Entonces, apliquen ese valor de mercado cuando reciban bienes en calidad gratuita. Necesitan ese punto de referencia, ese costo de referencia para después medirlo, ¿no? Cuando lo vendan o cuando lo consumen. ¿Ya? Entonces, ahí va el tema de la consulta, ¿no? Tu entidad en tu reconocimiento inicial, mides a su valor razonable los inventarios adquiridos en transacciones sin contraprestación, ¿lo mides? ¿Sí o no? Imagínense que alguien me haya donado, ¿ya? Alguien me haya donado mercaderías por un valor de 10.000 soles, ¿no? Y entra a almacén, ¿sí? Pero como es un regalo, me lo dieron a valor cero. Pero tú sabes que en el mercado esa mercadería está valuada en 10.000 soles. Pero entra al almacén así, gratis, pues, ¿no? Porque vale cero, vale cero. Y tú en tu portabilidad lo tienes en cero.
¿Ustedes creen que esa mercadería va a fluir, o sea, va a ser utilizada de manera correcta si en mi mapa contable está valor cero y si el almacenero también lo tiene valor cero? Cuando hay valor cero, puede que esa mercadería pueda ser mal utilizada, colegas, porque básicamente es como si no existiera, ¿no? Si está valor cero. No, pues es gratis. El hecho de que sea gratis no quiere decir que puedas hacer lo que quieras con esa mercadería. ¿Entiendes? Es por eso la razón de tener controlado el valor de esos bienes, tanto por contabilidad como por almacén, ¿ya? Entonces, esas son las mercaderías que tú recibes sin contraprestación, a través de una donación o una transferencia. Después, ¿qué más? Ya para terminar este tercer párrafo, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? En el primer párrafo, cuando les hablé de que hagan una evaluación del deterioro, ¿sí? Les decía que deben medir los inventarios entre el costo y su valor realizable neto, ¿no? Le llaman el BNR, valor realizable neto, ¿ya? Pero esa lógica, colegas, se aplica normalmente a mercaderías que tú vas a comprar y que después vas a venderlas, ¿sí? Comprar y vender. ¿Por qué haces esa comparación? Porque tú sabes que aquello que compras, la única forma de recuperar esa inversión es a través de la venta. Si tú compras algo a 100 y lo tienes guardado en tu almacén y después quieres venderlo y cuando lo vendes, sabes que te van a pagar solamente 20, ¿no? Te das cuenta de que de la inversión hecha en 100 solamente vas a recuperar 20, que es lo que el mercado está dispuesto a darte por tu producto. Por lo tanto, los 80 restantes es una desvaloración de existencia. Es una mala gestión de la mercadería que recibiste inicialmente y que no lo vendiste en su oportunidad y después bajó de precio, ¿ya? Pero normalmente ese primer párrafo es aplicable a mercaderías que compras para vender. Sin embargo, tú tienes mercaderías que no lo utilizas para vender, sino para ser consumidas, para ser consumidas, ¿ya? Para ser consumidas. Entonces, ¿qué sucede en el caso de estos bienes para ser consumidas? Miren acá, pero tienen que enfocarse en el tema de la gestión, ¿ya? En el tema de la gestión. Por ejemplo, en el caso de mi entidad, ¿ya? Yo compro carnets, ¿sí? ¿Para qué? Para vender automáticamente a las universidades. Compro y vendo. Es más, las universidades me pagan por adelantado. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me des 100 carnets. Ya, págame primero, pues. Me paga y yo lo único que ahí hago es llamar a mi proveedor y le digo, prodúceme 100 carnets. El proveedor me produce 100 carnets y viene a los 4 días con los 100 carnets. Como yo tengo los 100 carnets, le llamo a la universidad y le digo, ¿sabes qué? Ya puedes venir a recoger los 100 carnets. ¿Entiendes? O sea, ya la compra, la venta, perdón, ya está hecha con anticipación, ¿no? Sí o sí, los 400 carnets que, que me ha pedido la universidad, sí o sí, lo voy a pedir que me lo produzca y en 4 días se lo entrego a la universidad. O sea, no va a haber ese supuesto en la cual tenga carnets guardados en mi almacén y que se van a desvalorizar con el tiempo. Todo lo que me piden, le entrego al cliente, ¿no? Porque me lo paga por adelantado. Entonces, nunca va a haber ese contexto de deterioro de mis bienes destinados para la venta. Muy distinto de las empresas privadas, ¿no? Que primero compran bienes, se estoquean y después están a la espera de que un cliente les compre la mercadería que tienen en almacén. Y puede que no toda la mercadería lo lleguen a vender. Y cuando no lo lleguen a vender, te quedas con mercadería guardada en el almacén. Y conforme más tiempo se queda en el almacén, pues más se va a deteriorar. Y necesariamente vas a tener que hacer esta comparación el costo y el valor neto de realización, el que sea el menor. ¿Ya? En mi caso no pasaba eso. Yo mi mercadería me lo pagaba, a mí el cliente me lo pagaba por adelantado. Simplemente yo obtenía la mercadería y se lo vendía. Nunca me quedaba con mercadería estoqueada en almacén. No pasaba este primer caso. Pero hay un segundo caso en la cual yo compro mercadería no para venderla, sino para distribuirla. Ya, recuerden que la mercadería se compra con la finalidad de recuperar la inversión, ya sea a través de la venta
o a través de dar un potencial de servicio a la población. ¿Qué pasa si yo soy el minero y compro textos escolares? Compro los textos escolares, pero no los vendo, sino los distribuyo entre las UGELs, entre los colegios a nivel nacional. ¿Me entienden? Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo compro un ejemplo sencillo? ¿Qué pasaría si yo me compro 100 libros coquitos? Yo, minero, me compro 100 libros coquitos. Y de esos 100 libros coquitos, ya, reparto entre las UGELs, pues, ¿no? Entre las UGELs, para que lo distribuya entre los niños, reparto solamente 80. ¿Ya? Compro 100 libros poquitos y solamente reparto 80 entre la población. Y me quedo con 20 en el almacén. Y esos 20 libros poquitos están en el almacén así, mes tras mes, año tras año. Díganme, esos libros coquitos, ¿no? Que están año tras año sin haber sido distribuidos entre la población, ¿creen que costará lo mismo que cuando lo compré inicialmente? Probablemente no, pues, ¿no? Probablemente no costará así. Habrá una desvalorización de existencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cogiste la mercadería y lo distribuiste a tiempo entre los escolares. Pero el punto es que esto va mucho más allá de hacer un asiento por desvalorización. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás invirtiendo recursos públicos en comprar textos escolares para una población. Si compraste 100, es porque inicialmente preveíste que tenías una población estudiantil de 100. ¿Qué estás haciendo comprando tantos libros para al final tenerlos guardados en un almacén? Eso no afecta con un objetivo institucional básico que es derecho a la educación. ¿Entienden? Porque es una mala gestión de los recursos de la entidad. Y esa mala gestión de no repartir todos los libros a la población tienen que ser reflejada en una línea denominada desvalorización de existencias en el estado de gestión, porque es una mala gestión. ¿Me entiendes? Una mala gestión de los recursos en favor de la población. ¿Sí? ¿Se entiende ese contexto de los bienes adquiridos para ser eh, distribuidos? No para ser vendidos, sino para ser distribuidos. ¿Se entiende el contexto, colegas? Veamos. ¿Sí? Bien, entonces, sobre ese contexto, miren lo que dice, ya para terminar esta parte, dice, los inventarios deben medirse entre el costo y el costo corriente de reposición, el que sea el menor, siempre y cuando se utilicen o se mantengan, perdón, para ser distribuidos sin contraprestación o por una contraprestación simbólica, en el caso de los textos escolares, o su consumo en el proceso de producción de bienes que van a ser distribuidos sin contraprestación o por una contraprestación simbólica. ¿Ya? Entonces, este es el caso de los bienes que tú compras para ser distribuidos sin contraprestación. O sea, que compras para entregárselos a alguien sin esperar nada a cambio. No los estás vendiendo, los estás distribuyendo de manera gratuita. Entonces, lo que te dice el párrafo es lo siguiente. En el caso de que tú tengas mercadería que tenía que haber sido distribuida y no la has hecho y lo tienes guardado en tu almacén, comienza a actualizar su valor. ¿Cuánto te costó? 100. Ahora, ¿cuánto cuesta en el mercado? 20. Quiere decir que has traído una pérdida para las arcas de la institución de 80. ¿Sí o no? Compraste por un valor de 100, debiste haber transferido esos libros a los escolares para darle un potencial de servicio por 100 a los escolares, pero no, te quedaste con los libros ahí bien guardados en tu almacén. ¿No? Usaste recursos públicos de algo que no vas a utilizar. ¿Estás o no estás afectando, ¿no? La economía, la posición financiera de tu entidad al tener mercadería que no vas a utilizar? Sí. Entonces, eso se registra a través de una resolución de existencias, revelando una mala gestión de los recursos de la entidad. ¿Me entienden? O sea, las NICs van enfocadas a eso, colegas, a eso, no a hacer asientos contables, sino a emitir información útil para una toma de decisiones en cuanto a una buena administración de activos y pasivos de la entidad. Entonces, su labor es conocer ese contexto, ¿no? De qué manera puedo administrar los recursos de manera correcta, ¿no? Entendiendo ese trasfondo, recién van a poder entender este, por qué
cada NIC SP le pide determinada cosa. ¿Ya? Si no entienden ese trasfondo de una buena gestión y un buen sistema de control interno, probablemente no puedan entender por qué cada párrafo me dice que hagas tal o cual operación, ¿no? Eso del costo y el costo corriente de reposición que sea menor, ¿y eso para qué, no? El costo o el valor neto de realización, ¿y eso para qué? Y todavía sacan casos prácticos, ¿no? Soy el Ministerio de Educación, mi costo es de 100 y mi valor neto de realización es 20. Entonces, ¿cuál es mi tecnología de existencia por cuánto es? Por 80. ¿Cuál es el asunto contable? Tal. Y ahí, ¿qué hago con el asunto contable? ¿De qué me sirve? ¿De esto se trataba todo esto? ¿De hacer un asunto contable? ¿Me entienden? Entonces, ese es el secreto que le tienen que extraer a este contexto de las NICs. Ahora sí, ya atendiendo a las preguntas. Este, Adrián nos decía, profesor, ¿qué pasa con las donaciones? ¿Cómo se ingresa al sistema? Te tienes que ir al mercado y buscar su valor razonable, ¿no? ¿Cuánto cuestan esos bienes? Si quisieras comprarlos, ¿no? Y ese valor es el que le das a los inventarios. Adrián me dice, ¿una donación puedes venderlo? Probablemente no, probablemente no. Hay un contrato de donación y donde indica cuál va a ser el destino real de esos bienes, ¿no? Pero probablemente no se vendan si no se entreguen a la población para cumplir con los objetivos institucionales. Arisa nos comenta, profesor, buenas noches. En mi entidad hay bienes a valor uno y de esta forma realizan las transferencias. ¿Es correcto? Contablemente deberíamos alertar. Una pregunta. A ver, repetimos la pregunta de Erisa. Dice, en mi entidad hay bienes a valor de uno. Entiendo que son bienes patrimoniales, ¿no? Activos fijos. Y de esta forma realizan las transferencias. ¿Está correcto? Eh, eh, bueno, si realizas transferencias a otras entidades, entiendo, no hay problema. Si hay una parte, o sea, si es por cumplir los objetivos institucionales y tienes que transferir bienes a otra entidad, ahí no habría problema. Ahora, que lo transfieras a valor uno, ahí habría que evaluar. En realidad valen un sol, porque en teoría, si yo fuera la entidad que voy a recibir tus bienes y me dices que estás valiendo un sol, sabe Dios que estoy recibiendo, pues, ¿no? Que, que yo soy chatarrero o algo por el estilo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, estoy exagerando el ejemplo, disculpa. Pero tendría que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Y en tal caso, colegas, no me fiaría yo del valor neto que tú me estás transfiriendo. Yo sé que hay un acta de transferencia y recepción contable, pero no me fiaría de tus saldos contables, ¿no? Yo tendría que volver en tal caso a tasarlos y darle el valor real de lo que estoy recibiendo, ¿ya? Eso de que si tú me lo transfieres a 10 y yo te tengo que recibir obligatoriamente a 10 por un tema de operaciones recíprocas, eso ya murió, ¿ah? Ya murió. Tú ya verás cómo mides tus activos. Yo los recibo al valor que considero razonable que estoy recibiendo esos bienes, ¿no? Y sobre eso comienzo a activarlos. Contablemente debemos alertarlos, sí, pues, ¿no? Hay que hacer una evaluación de la vida útil de esos activos y, en tal caso, recalcular su depreciación, ¿no? Recalcular su depreciación, porque probablemente esos bienes valgan más de un sol, ya, valgan más de un sol. Ya, Adrián nos dice, sí, como decir, profesor, es un estándar, ¿no? Es un just in time. Sí, pues, en el caso de si hablamos de evaluación de deterioro, se debería aplicarle el just in time, ¿no? El justo a tiempo. O sea, las mercaderías que compras, se supone que ya tienes una proyección de ventas y todas estas tienen que ser vendidas, ¿no? De tal manera que no te quedes con un stock, un sobrestock y finalmente se deterioren con el tiempo, ¿ya? Bueno, era más que todo lo que quería comentarles de la NIC SP2, en realidad hay varias cosas, ¿no? Hay varios párrafos. En realidad tampoco no los interpreto todos, trato de averiguar el contexto y sobre eso ya puedo entender por qué la MIT-CP me pide que haga tal o cual cosa, ¿no? El secreto está en entender por qué me pide. El problema es que en la literatura de la MIT-CP no te lo va a decir, ¿no? No te va a decir ese trasfondo. Ya, hasta acá si tuvieran alguna consulta, colegas.
si tuvieran alguna consulta respecto a esta temática. De paso voy aprovechando en comentarles, ya se fue la publicidad para aquellos que están interesados en el desarrollo de la MIC SP1 y la MIC SP14. He detectado ocho brechas en la MIC SP1 y tres brechas, o cuatro creo, en la MIC SP14, que toda unidad ejecutora debe tener, ¿sí? Porque las respuestas a esas brechas están justamente en el manual de revelaciones. O sea, no solamente se les va a explicar las brechas detectadas, sino también se les va a explicar la solución a esas brechas, ¿no? Que si no las tienen, pues reformúlenla y actualicen, ¿no? A las brechas que debería tener, tanto en la NIC SP1 como también, perdón, en la NIC SP14, ¿ya? Igual, creo que acá en el inventario, creo que la primera pregunta es, ¿ustedes hacen una evaluación de deterioro? Sí o no. Si ponen no, creo que tendrían una gran brecha, ¿no? Y sobre esa brecha ya ustedes tendrían que, dentro de sus políticas internas, establecer que se haga al menos una evaluación de deterioro una vez al año en el tema de sus inventarios. Pero depende mucho de la naturaleza de sus inventarios, ¿no? De repente tienes ahí un lapicero. Sí, profesor, no tengo una regla y que no lo uso hace 10 años. Ya, pues el deterioro da lo mismo, ¿no? Porque el importe es inmaterial, ¿entienden? Entonces tiene que ver también la naturaleza de los inventarios que tienen en su almacén para ver si vale la pena también hacer una evaluación de deterioro. Recuerden que sobre todo está siempre el costo-beneficio, ¿ya? El costo-beneficio. Bien, colegas, si no tuvieran alguna consulta adicional, espero que les haya gustado la charla del día de hoy. De manera progresiva voy a soltar algunas mis CP y disculpen que sea siempre a esta hora, normalmente son a la hora que me logro desocupar y pues hago estas breves charlas. Sí, entonces, no hay más preguntas. Les agradezco su participación el día de hoy. Gracias a todos y que tengan buenas noches.